doctor Alejandro Posadas Beut, con su charla La Sintergética, una ciencia del corazón, corazón de la ciencia. Para quienes no saben quién es el doctor Alejandro Posada, médico, Universidad Pontificia Bolivariana, 25 años de experiencia con formación en medicina tradicional china, auriculoterapia y auriculomedicina, fitoterapia, medicinas vibracionales, terapia neural y una voz prodigiosa. Alejo, bienvenido. Bien. Bueno, muchas gracias a todos. Antes de comenzar, pues evidentemente los agradecimientos para toda la gente de Amivio, para quienes han sido nuestros compañeros también durante tantísimos años. Me les quito el sombrero por la organización de este evento, en verdad que les ha salido impecable. Me parece realmente muy importante resaltar esto. Vamos a hablar entonces de esto que hemos titulado La Sintergética, una ciencia del corazón, corazón de la ciencia. Y vamos a contar historias, porque la verdad yo no sé hacer una charla si no contamos muchas historias. Además es eso que decimos los médicos que hacemos todos los días con nuestros pacientes, historias clínicas, y yo creo que es el momento de rescatar verdaderamente eso que vamos haciendo a través de nuestras historias. Hablar entonces de Sintergética como corazón de la ciencia es entender mucho esto que nos hablan aquí en las culturas en relación con el corazón. ¿Cómo ven las diferentes culturas el corazón? Entonces la cultura egipcia, miren lo especial, lo ven como el acceso a la verdad. Por eso cuando alguien te diga, te amo, no le crean. Si les dice te amo, especialmente si soy yo, bien, eso es bien importante. Aristóteles decía que es el centro de la inteligencia, y la cultura mesopotámica decía es el centro de las decisiones y las emociones. Sin duda que allí residen muchas de las cosas importantes que en el día a día nosotros consultamos interiormente, y en ese consultar hemos escuchado mucho esa expresión, ¿qué te dice tu corazón? ¿Qué te manifiesta tu corazón? Y cuando vamos a tomar una decisión importante, entonces tratamos de que, como lo vimos en la charla anterior, ese fuego esté modulado por el agua y que esas emociones no se desborden para poder encontrarnos en esto. El budismo dice, es el gran centro de la compasión. De esto nos han hablado durante todo el seminario, yo creo que no tendríamos que tampoco ahondar mucho en eso, y definitivamente en el cristianismo hablamos de que es el centro del descubrir, pero también del descubrirnos, del abrirnos, del entregarnos sin ningún tipo de restricciones, de una manera generosa. Y en el hinduismo entonces nos hablan de donde reside Dios. Yo creo que todas las culturas identifican este centro del corazón definitivamente como algo singular y como algo en lo que tenemos que pensar un poco más allá de lo que sigue en esta diapositiva. Nos han vendido la idea de que el corazón es simplemente una bomba por demás admirable, sin duda que sí. 2.5 vatios por cada latido. Uno dice, ya esto es suficiente, eso significa, podríamos encender un bombillo de 25 vatios un buen rato con los latidos del corazón en el día. 100.000 latidos al día, algo así como 35 millones en un año, y esto ya por sí también es grandioso, pero si lo multiplicamos por una vida promedio, 70 años aproximadamente, serían 2.500 millones de latidos en una vida, bombeando aproximadamente 5 litros por minuto. A mí esto me parece escandaloso. 300 en una hora, 2 millones al año, y ojo, 7.2 toneladas de sangre al día. Es que es sorprendente. Pero si nos quedamos en lo meramente anatómico y funcional, nos quedamos infinitamente cortos, porque tenemos que ver un poco más allá, y la Sintergética ha tratado de encargarse de eso. Para entenderlo entonces tenemos que retornar un poquitico a la embriología del corazón, y recordemos, el corazón se forma aproximadamente a los 21 días de engendrados. A los 21 días de engendrados ya hay un primordio de corazón latiendo, pero casi que de manera inmediata, 2 días después, embriológicamente se empieza a desarrollar el oído humano.
como diciendo, hay alguien que se necesita o algo que se necesita para escuchar el eco de los latidos de tu corazón. Pero posteriormente se desarrolla la lengua, como diciéndonos, es importante primero escuchar antes de hablar. Y fíjense que ya la sola embriología nos está contando cosas muy significativas. Me parece que es muy simbólico esto. Y por eso muchos de nuestros pacientes se quejan de eso, de que los ignoran. Alguien llega a la consulta, doctor, yo vengo porque todo el mundo me ignora. Muy bien, siguiente. Y empezamos mal. Ahí ya la cosa empieza a cambiar y nos empieza a modificar el panorama y sin duda que nos tiene que ir metiendo en aquello de escuchar, porque doctor, es que yo con solo verlo a usted, yo me alivio, pero después de que usted lo escucha a uno, ay doctor, todo le cambia a uno, ¿cierto? Lo han oído, no lo han visto en las películas, seguramente que lo han vivido. Y sin duda que también esto nos ayuda a reflexionar para pensar entonces que la palabra que estamos emitiendo continuamente debería ser una expresión del corazón, ya nos lo decía Jesús. No es lo que entra por su boca lo que contamina al hombre, sino lo que del corazón procede, ¿sí? Y esto sí que es bien importante. A veces, las palabras son sentenciantes, yo me estoy devolviendo aquí, las palabras son sentenciantes y más cuando vienen de un médico, porque el paciente normalmente está en un estado aprehensivo, algo así como lo que decía Montoya ahora, en un estado medio metestable, ¿no? Y en ese estado, yo escuchaba antier una paciente que me decía, doctor, yo vengo porque mi cardiólogo me acaba de decir que no me da un peso por mi corazón. Pero esto es real. Eso suena como escandaloso, pero es real. Esto nos ocurre todos los días. ¿Y cuántas veces nosotros, insisto, estamos recibiendo sentencias? Sentencias. De nosotros depende si asumimos esa sentencia. Cuando yo asistí por primera vez a Mibio, me ocurrió una cosa muy simpática. Yo, unos días antes, cuando estaba ya por allá terminando mi año de internado antes de irme al rural, yo sentí como una cierta frustración y decía, bueno, esto no puede ser gastritis igual milanta para esa época, ya se van haciendo cuentas ustedes, ¿no? Milanta para esa época, esto tiene que tener otra cosa, esto tiene que tener otra salsita, porque si no, entonces, ¿en qué nos diferenciamos de un simple farmacéutico? Y entonces yo llamé a un doctor que en ese tiempo atendía a mi mamá y le hago homenaje al doctor Roberto Montoya, un acupunturista muy famoso de la época. Yo no sé qué hacía, pero lo cierto es que mi mamá llegaba muy contenta de su consultorio. Mi mamá era una santa, entre otras cosas, pues para que no piensen ahí muchas cosas. Y yo llamé a este señor y le dije, hombre doctor, yo quisiera, si usted es tan amable, me puede invitar a su consulta, yo quisiera saber de qué se trata todo esto. Me dijo, claro Alejandro, vente el lunes, era un fin de semana, yo me leí los 3 libritos que había en la Facultad de Medicina nuestra sobre acupuntura, en ese fin de semana me los devoré para no llegar muy crudo, y cuando llegué allá, lo que primero me llamó la atención es que tenía una cantidad de viejitas allá parqueadas y todas lo hacían agacharse para chantarle el besito, ¿sí? Y esas mujeres salían felices y ay, tan bonito el doctor y tan querido. Y él les daba el abracito, venga viejita, ¿usted cómo es? Vi un trato humano tan hermoso que a mí me empezó a cambiar por completo el concepto que tenía ahí. Estábamos repletos de conocimientos, sin duda que sí, pero ese trato fue absolutamente precioso. Muy pronto me di cuenta que era un poco empírica la cosa, pero que en realidad más que la aguja era la intención amorosa cuando él topaba la aguja. Yo había estudiado que el acupuntor toma la aguja con el pulgar y el índice, y el mediano, y la dirige con el índice y el ¿cómo se llama este? El pulgar, y la dirige con el medio. Lo cierto es que el índice es la conciencia, el pulgar es la conciencia, el índice es la mente puesta allí, pero el cordial es el corazón, el dedo de la mitad es el dedo del corazón, que yo creo que ahí es donde empieza el ejercicio de la transmutación en esto de la colocar una simple aguja, y esto va mucho más allá de un punto cualquiera. Esto nos invita entonces a que desde la sintergética nosotros digamos, es más un código del sentir que del pensar.
cuando uno logra, digamos que ponerse al nivel por parejo con el paciente, logra entender sus historias, vivirlas casi que interiormente, sin hacerlas personales, por supuesto, pero entendiendo que todo esto que está vibrando en ese paciente es perfectamente, digamos así, decodificable desde el corazón, y sin duda que vamos a encontrar muchas pistas a partir de eso. Por eso entonces, cuando decimos es el momento de sentir más que pensar, estamos diciendo conectémonos con lo verdaderamente esencial, aprendamos a dejar por las ramas muchas cosas. Cuando uno atiende a un argentino, los argentinos tienen, bueno, yo les cuento, tengo que hacer un paréntesis, gracias a que me ha tocado dictar muchas charlas en muchas partes, he aprendido muchos idiomas, ¿no? Yo sé hablar argentinés y sé hablar chilenés también, ¿no? Y españolés, vamos que, ¿no? Entonces, en este argentinés, dicen ellos cuando van a consulta, doctor, y yo vengo porque me está doliendo un poco la cabeza, ¿no? Bueno, no sé, podría ser dolor, pero lo que pasa es que eso depende mucho de cómo lo identifiques vos, ¿no? Y cómo lo identifiques, eso depende de las vivencias que cada uno tenga. Entre otras, fíjate, mi tía tiene una vivencia maravillosa, se fue con mi tío, le daban muchas cosas y recuerdo que, bueno, no sé si eran cosas o lo que él llamaba cosas, porque cuando uno empieza a analizar, claro que el exceso de análisis paraliza. Entonces, y le dan 50.000 vueltas al final, dice, y tengo dolor de cabeza, ¿no? Y entonces, si uno no aprende a sentir a su paciente, se empieza a ir por las ramas y sin duda se despista, se pierde ese hilo conductor del que hablamos nosotros en Sintergética, eso que el corazón nos está diciendo, filtremos aquí, hagamos esa pausa y empecemos a adentrarnos un poco más en este proceso. Ya nos han hablado mucho de esta figura del toroide y de la importancia que tiene, porque esto, incluso cuando Tesla empezó a hablar de estas cosas, esto casi que, dicen algunos, le costó el incendio de su laboratorio, porque se dio cuenta que esta era una fuente inagotable de producción de energía y que posiblemente, si se manejaba de manera adecuada, esto tendría algo así como un sinfín de oportunidades de seguir latiendo, y que se empieza a entorpecer, que frena el proceso de los latidos de manera armónica, ojo a lo que estoy utilizando como esta palabrita, armónica, y ahorita vamos a adentrarnos un poquito en eso. Si se pierde esa armonía, entonces el corazón empieza a entrar en lo que en música se llama una disarmonía. Un sonido armónico es un sonido agradable para el oído. Un sonido armónico es aquel que conjuga al menos 3 notas al formar acordes, y esos acordes son agradables para el oído, distintos al ruido, que es lo que tenemos que eliminar. Ruido viene del latín rugitus, que significa rugido. Para quienes no sepan qué es aquello del rugido, imagínense, transportémonos por allá cuando eran novios. Ustedes estaban sentados gastando sofá con su novia y de pronto en alguna actividad especial y escuchaban un ligero sonido. ¿Qué están haciendo ahí? La suegra. Eso es un rugido, ¿no? Eso es un rugido. Aprender a entender que tenemos que empezar a callar el ruido significa también eliminar el ruido externo en los pacientes para tratar de identificar que eso que están viviendo cambia por completo el proceso. Entonces les decía ahorita en la historia, cuando estuve donde este doctor, a los días yo escuché de un principiante que había por ahí, se llamaba creo que Jorge Carvajal, entonces yo tuve la osadía de llamarlo también a él telefónicamente y decirle, doctor, ¿usted por qué no me invita a rotar con usted en su consultorio? Él me dijo, hombre, estoy un poquito ocupado ahora, pero te invito a unas charlas que hacemos en el Centro Médico del Estadio en aquella época, María Eugenia, y nos sentamos allá. Yo no sé si con buena suerte o mala suerte, pero yo llegué un poquito tarde y encontré a todo el mundo en esta posición. Yo dije, yo aprendí inmediatamente un mantra fundamental que se dice Ay Amá. Sí. Cuando yo llegué allá dije, ¡ay, amá! ¿Y yo a dónde me vine a meter? ¿Esto qué es esta secta tan rara, no? Para acabar de ajustar esa noche, el principiante del doctor Carvajal hablaba esa noche de neuropéptidos y neurotransmisores.
Por fortuna a mí se me había olvidado eso para los exámenes de la universidad y punto, y no más, y no encontré ninguna aplicación. Pero cuando empiezo a ver esto, yo dije, wow, ¿de qué me estoy perdiendo yo aquí? ¿De qué estaba yo ausente todo este tiempo? Y cómo interpretar todas esas moléculas que van mucho más allá de las historias de los pacientes, y entender entonces por qué una dopamina podría sacudirte el corazón y por qué una serotonina podría ponértelo a funcionar en una frecuencia infinitamente más alta, y esa oxitocina te invitaba a vincularte y a hacer esos patrones de relaciones, y entender entonces que éramos seres humanos, como decía Jorge en su charla, y que teníamos derecho entonces a contactarnos de una manera completamente diferente. Y empecé a entender mi medicina de una manera maravillosa. Pero lo más bonito de eso fue que mucho tiempo después entendí ese arquetipo del sabio, porque en ese momento yo me sentí, como digo hoy y lo sigo repitiendo, deliciosamente ignorante. Eso para mí fue una fantasía. Sentirme así de ignorante fue un reto enorme. Yo dije, tengo que aprender a hacer otras cosas, tengo que mirar esto de otra forma, y empezamos a entender. ¿Me quitas el cuadrito, por favor? Que esos toroides se comportaban a veces como agujeros de gusano, y que la única manera de pasar de este estado que llamábamos la gravedad, la única manera de pasar de un agujero negro hacia afuera era desde la conciencia, y que aquello que se había condensado desde lo más denso, desde la materia misma, estaba o podría ser modificado únicamente si desde la conciencia nos atrevíamos a dar este paso, y posiblemente meternos como en unas especies de mundos paralelos donde podíamos entender la medicina desde otra mirada, y donde teníamos derecho, insisto, a ponerle corazoncito a esa correlación con los pacientes. Esto empezó a modificar enormemente, y más cuando observé que en esto que era tan complejo como era la división celular, esa figura toroidea también se insinuaba, y entendí que ese toroide generaba otra vez esa palabrita, armónicos que llegan a la memoria celular, a la membrana celular. Esos armónicos, entonces, nosotros en sanación decimos que tratamos de pasar de un estado a otro al paciente. Por ejemplo, decimos ascendemos por la línea armónica, que entre otras cosas esa línea armónica corresponde perfectamente en música a los sonidos agradables en un acorde. Es decir, la armonía es volver a encontrar los acordes que necesitamos en nuestro interior, y por eso la vida sigue siendo música. Y por eso ayer hacíamos música, porque de alguna manera esto de contactarnos con la música nos permite recordar que cada uno vino a este mundo a emitir su propia nota. Emitir su propia nota significa entonces que cada uno entiende que tiene una participación dentro de eso que es la sinfonía de la vida, y cada uno desde su interior puede perfectamente participar y formar muchos toroides, para que de esta manera, como también lo decía Luz Ángela, cuando la raíz cuadrada del 1% de la población esté lista, entonces ahí sí todos podamos interpretar la misma melodía, pero entendiendo que cada uno lleva un instrumento, y que cada instrumento tiene derecho a emitir las notas brillantes o más opacas, y si son de percusión o de viento, de cuerdas. Todo esto lo que nos está recordando es la unidiversidad, que es aquello a donde termina la visión de los arquetipos, que ya nos han mostrado tan bellamente con el doctor Roa y con todos los que han tocado todo este tema. Y sin duda que entender la unidiversidad nos permite a nosotros darnos cuenta que es que los puntos de vista del otro también son válidos, y que un punto de vista no es más que eso, la visión de un punto. Que si solamente lográramos cambiar la posición del observador, sin duda podríamos entrar en esto que es el centro, que no es en vano que el corazón esté en el centro de los 7 chakras principales. No puede ser en vano que cuando digamos centrémonos en algo, casi que llevamos las manos al corazón de manera automática, y es como la invitación a encontrar ese centro de máxima velocidad y máxima quietud a la vez. Esto es una cosa paradójica, pero sin duda que allí seguramente
está gran parte de la conciencia de nosotros como seres humanos. No debe ser al azar que ese corazoncito tenga cerca de 50.000 neuritas o neuronas del corazón, y no debe ser al azar entonces que ese corazón se comporte de una manera específica ante un suceso determinado. Una de las cosas bien hermosas que yo encontré con esto es que el corazón no late como nos dijeron, de esta manera. No, el corazón late de una manera espiral y haciendo este mismo movimiento toroideo, bombeando hacia arriba, pero haciendo este tipo de movimiento en ese centro donde se ubicó. Y eso tiene un significado muy importante, porque es ya no hacer un movimiento simplemente circular, sino entender que el proceso del desarrollo de la conciencia tiene que ir en ese movimiento en espiral, donde probablemente volvemos a pasar por ciertos sitios, pero en una octava diferente. Miren otra vez la palabrita que utilizo, una octava diferente, que en música no es otra cosa que lo que va de un do a un do en el piano. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Eso es una escala y nosotros vemos allí 7 notas básicas, pero si miramos el piano antes de llegar al otro do, realmente no contamos 7 teclas solamente, contamos 12 teclas. Como recordándonos que esas 12 pétalos del corazón están en relación también con esas 12 notas, contando los bemoles o sostenidos, y que eso nos está llevando también a interpretar que por algo desde allí podemos visualizar esos 12 portales del alma, esos 12 arquetipos, y ya nos hacen pensar que ahí en ese centro algo diferente reside. Y por eso vale mucho la pena entonces que nos metamos con esos subgrupos musculares y entender que el corazón además tiene 7 capas de músculos con 7 ángulos de giro. Esto tampoco puede ser al azar, porque es como si en el centro se estuviera reflejando toda la periferia. Es como si en el centro nosotros pudiéramos, a través de cada movimiento, de cada latido, hacer el recorrido por los diferentes chakras, hacer ese recorrido por los 7 capas musculares que, insisto, nos permiten ver esos 7 ángulos de giro, que son absolutamente perfectos para uno tener una visión global de las cosas. Esto nos trasciende mucho. Esto nos trasciende mucho, y trasciende mucho también las historias de nuestros pacientes, porque cambia por completo la visión de las cosas. Existe, esto no es mentira, descrito esto que se llama el síndrome del corazón roto. ¿Sí? Se me rompió el corazón. Tremendo despecho, ¿cierto? Pero esto es real. Y de hecho nos llegan muchos pacientes, yo no sé si a ustedes les ocurre, pero veo que muchos de los millennials llegan hoy a nuestras consultas absolutamente destrozadas porque se les rompió el corazón. Este es el caso de un paciente de 23 años que llega a la consulta, se llama Alex, y Alex llega acompañado por su madre. Me dice: doctor, no sé qué le pasa a Alex. Estuvo 15 días hospitalizado porque súbitamente dejó de hablar. Y no entendemos qué le pasa. Le hicieron exámenes, me mostraron una historia clínica con exámenes que yo ni conocía como médico, pero no encontraron nada. Yo le pregunto a Alex: Alex, ¿qué te pasa? Alex, ¿me puedes contar algo de lo que te sucedió? A mí eso me pareció completamente impresionante. Por supuesto, el recurso que queda al final, con el respeto a los colegas, es que después de haberlo estudiado en uno de los hospitales más importantes acá, con todos los exámenes y toda la cosa, el último recurso, cuando todo va normal, es que se tiene que ir ¿para dónde? Claro, al psiquiatra. Y el psiquiatra tiene que evaluarlo. Yo empiezo a preguntar, miren la importancia de una historia clínica. Yo le pregunto en este caso a la mamá, porque no hay con quién establecer un diálogo: ¿qué le pasó a Alex? ¿Hay algún dato importante que haya ocurrido antes de esos 15 días cuando comenzó su proceso? Doctor, de un momento a otro dejó de hablar y está así, tal cual como usted lo está viendo. Acaba de estar 15 días hospitalizado, pero no ha modificado absolutamente para nada su estado de conciencia. No sé, miren la perlita que ella me suelta, no sé si eso sea importante, pero 2 días antes él terminó con su novia de 7 años. Una buena perlita, ¿sí o no? Una buena perlita.
Yo me acordé de una cosa que hacemos en Sintergética que se llaman circuitos cooperativos. Con los sistemas RAM, creo que Jorge ahorita nos va a hablar un poquitico de esa parte en su charla final. Con esos sistemas RAM uno puede hacer esos circuitos cooperativos que, dicho en términos cristianos, no es otra cosa que conectar a un paciente con sus allegados o con sus familiares que al mismo tiempo pueden hacer parte de la historia. Es algo así como, yo creo que voy a decir una medio barbaridad, pero guardadas las proporciones, como una especie de constelación que vamos a hacer a través de esos circuitos cooperativos. Lo que hacemos es llevar la terminal roja del CERRAM al cuarto centro de él, ¿sí? Llevamos, en el caso de él, de la mamá, al cuarto centro de ella la terminal amarilla y llevamos al sexto centro toda la información a través del azul. Ponemos el triple en la coronilla, cosa que no es muy frecuente para nosotros, porque estábamos buscando otra cosa, de pronto una conexión un poquitico más allá. Y eso fue todo. La mamá empieza a visualizar, imagínatelo como cuando llegó ese momento, cómo lo viste, cómo empezó él, qué pasó. Ella empieza a imaginarlo y cuando ella empieza a imaginarlo, yo empiezo a testar en las bandas y columnas a nivel del cerebro de Alex y me encuentro un punto específico de resonancia que es lo que nosotros llamamos un 4-3. Un 4-3 es ese corazoncito o la parte cardiovascular, pero vivida desde el tercero. Ese es el colorido, los apegos allí reflejados. Y cuando yo miro esto, entonces simplemente preparamos, como ustedes seguramente la mayor parte de ustedes conocen, un FI3 y empezamos a darle 2 goticas en la consulta, le decimos a la mamá, vas a dársela cada tanto. Eso fue en la mañana. En la tarde me llama esta mamá, muy confundida, me dijo, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Alex está en este momento como si nunca le hubiera dado nada. Y me está diciendo que necesita ir a la universidad por unos libros que tiene allá guardados. No sé qué hacer, doctor, ¿lo dejo ir o no lo dejo ir? Pero miren la cosa, uno dice, esto es como medio fantasioso, pero es que esas vasculitis que están originando en ese corazón roto se pueden manifestar en historias como esta. Lo único que hicimos fue desensibilizarlo con esas goticas, con ese FI3, simplemente a sus propias oscilaciones y decimos que el corazón es el oscilador eléctrico maestro. Allí hay toda una información inscrita y cuando uno empieza a darse cuenta, aprecia realmente que esto verdaderamente existe y que es necesario que empecemos a pararle bolas a esto porque ocurre de muchas maneras y que muchas de las vasculitis no son otra cosa que un golpe que se da en el endotelio, en esa capa interna de las arterias. Si yo le empiezo a pegar a esta mano así, de esta manera, pues estoy 2 minutos tranquilo, pero si lo sigo haciendo durante media hora ya me empieza a salir un coloradito y si lo hago durante 3 días ya esto es otra cosa y se empieza a inflamar. Lo propio ocurre a nivel de esas arterias, a nivel en el endotelio y si transportamos eso a sus vivencias y de la manera como él lo vivió, entendemos que cada uno tiene su propia manera de visualizar las cosas y de sentirlas y de expresarlas. Por eso entonces, simplemente, muchas veces en Sintergética, lo único que tratamos es ayudarle al paciente a recordar, a volver a su corazón. Es volver a conectar entonces ese oído con su corazón. Cuando nosotros entonces nos estábamos formando en el vientre materno y empezamos a generar ese oído que escuchaba el corazón en una posición fetal, poco a poco nos fuimos irguiendo y cuando nacimos entonces nos erguimos. Nos cuesta mucho trabajo empezar a caminar y entonces mantenernos firmes, pero en la medida en que se empieza a perder la agudeza auditiva, empezamos a hacer esto y nuevamente empezamos a agacharnos como tratando de buscar otra vez aquella posición fetal donde alguna vez estuvimos y volver a recordar y entonces entendemos aquello de la causalidad circular cuando lo expresábamos a través de los arquetipos y sin duda que esto nos pone a pensar un poquitico más. Entonces decimos, el corazón es eso, es música. Hay 7 notas, se armonizan los hemisferios a través de esas notas. Yo lo que hago muchas veces con un paciente es que cuando no tengo muchos recursos, tomo un metrónomo. Un metrónomo es un instrumento que utilizamos los músicos para afinar un instrumento determinado y simplemente le pido al paciente que emita su voz diciendo cualquier cosa. Por ejemplo, el paciente dice, estoy feliz porque hoy va a ganar el Medellín y todo eso, ¿no? Entonces yo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
No. Eso, por ejemplo, hace hervir el corazón, ¿cierto? Eso es bien importante, ¿sí o no, Montoya? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el paciente empieza a hablar, yo busco la nota predominante en él. Así como tenemos una huella digital, tenemos una huella sónica también. Y cuando él está hablando, yo puedo sacar esa nota promedio y debería encontrar que su resonancia a nivel de la línea media sea normal. Eso significa, identifico el sonido por toda la línea media, pero allí donde me da un vas positivo, yo sé que no me estoy reconociendo a través de la música y que algo falló aquí cuando se organizó ese acorde y que por eso no estamos produciendo una nota armónica. Lo que hacemos es simplemente desensibilizarlo a su propia música. Alguna vez tuvimos una paciente que consultaba por una amenorrea secundaria, algo así como de 7 años de evolución. Venían tratándola con N.000 cosas, todos estos medicamentos, ¿cómo se llama? La ergotamina, esas cosas, pero esto no funcionaba y tenía una hiperprolactinemia severa. Tenía como 300 y pico en los valores, siendo lo normal de 0 a 20 o de 0 a 40 según el laboratorio. Lo cierto es que tenía esa prolactina elevadísima. Yo llevaba 3 veces viéndola, ya me daba como vergüenza que volviera a la consulta porque ninguna respuesta. Y resulta que algún día ella aparece con la flauta traversa en su mochilita. Ahí me doy cuenta que ella era una músico de la Filarmónica de Medellín. Y le pido, la verdad más por curiosidad por la música que por otra cosa, que ella empiece a interpretar su instrumento, pero mientras ella empieza a interpretar su instrumento, yo tomo el pulso. Y cuando da una nota específica, ese pulso se acelera y encuentro un vas positivo y encuentro que esa nota es una nota La. Yo le pido que siga tocando y repetitivamente a la nota La empieza a hacer esos patrones vibracionales inadecuados. Entonces yo recuerdo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, hipófisis. Bueno, tu tarea va a ser esta, vas a empezar a tocar tu flauta traversa al menos 5 minutos todos los días en esa nota La, solamente la nota La. Así te echen de la casa, ustedes se imaginan una flauta traversa sonando 5 minutos en la nota La. Pero la sorpresa es que más o menos unos mes y medio después yo la veo, la paciente está menstruando por primera vez en 7 años, pero sus cifras de prolactina rebajan algo así como a 45. Esto para mí fue tremendamente revelador, pero si lo miro en otra octava, no es otra cosa que colorido también. Entonces ese azul índigo, el que nosotros tocamos, es una octava también y perfectamente pude haber utilizado un azul índigo, pero para eso tuve que haber contactado ese corazoncito con ella y empezar a vibrar en la misma frecuencia porque posiblemente no se nos hubiera ocurrido desde la lógica que estamos acostumbrados a manejar. Por eso lo más importante tal vez es que la vida es cuestión de ritmos, pero que el secreto del ritmo está en las pausas. Por eso cuando perdemos los ritmos, entonces entramos en cosas como estas, un infarto o una arritmia. Y la manera más adecuada de volver a encontrar los ritmos es, como nos dijeron, hacer la pausa. Y hacer la pausa significa respirar. Cuando uno estaba muy ofuscado, el papá le decía, a ver, un momentico. Respire, mijo, también te dijeron. Bueno, yo pensaba que yo era el único, pero bueno, lo cierto es que en ese respire, mijo, nos están contando muchas cosas. Yo me preguntaba en estos días con todo lo que está ocurriendo ahora en la Amazonía, si es que a nuestro planeta también se le olvidó respirar. Si es que lo estamos pasando de ese miedo y de ese terror y de ese terrorismo, precisamente porque a lo mejor estamos muy tristes hace mucho tiempo y entonces el pulmón no nutre al agua y el agua pues obviamente no va a tener a quien nutrir porque estamos talando toda la maderita, todo el bosque que es el que finalmente produce el proceso de la respiración planetaria, ¿o no? Y entonces yo creo que esto va mucho más allá de simplemente sembrar unos arbolitos más y volver a reforestar, sino que esto también nos plantea cosas tan grandes como estas. A ver, los tipos de cáncer más frecuentes en nuestro medio, en la mujer, el cáncer de seno, en el hombre, cáncer de próstata, estamos hablando de la dupla segundo, quinto, porque el seno energéticamente también tiene que ver con el quinto centro. Eso significa, ¿y no será que es que somos una humanidad triste?
una humanidad que necesita de nuevo de contactarse con su corazón y despertar esa alegría. ¿No será que a través de toda esa casuística nosotros tenemos que entender como médicos que tenemos que ir mucho más allá de una acción de manera individual para empezar a encontrarnos en eso de lo colectivo y volver a recuperar esa unidad? ¿No será entonces que es muy importante entender que ya es el momento de dejar esto atrás, la culpa? Y cuando estamos por allá en la iglesia, en la homilía, estamos diciendo, y por mi culpa, y además por mi culpa, pero como si fuera poco, bien, ¿cierto? Uno no dice, por mi culpa, no, ni por mi culpa, no, estamos llamando acá. Y ese por mi culpa está tocando también ese cuarto centro donde, recordemos, está el timo como el gran regulador del autorreconocimiento y la autoaceptación también de alguna forma, y por eso ese timo se empieza a equivocar y por eso empezamos a tener enfermedades autoinmunes, porque simplemente no nos reconocemos, y cuando uno no se reconoce, pues no le queda más de otra que autoatacarse, y cambian por completo estos patrones. Y esto nos va llevando a otra cosa muy especial. La música del corazón define ese trenzado del ADN, pero también la expresión de los diferentes genes. Los genes están allí con una información, pero la posibilidad de que se expresen depende mucho de cómo lo estemos viviendo desde el corazón. Yo recuerdo cuando yo estuve en el mental, rotando, ¿no? Yo estaba en mi internado y recuerdo que habíamos 7 alumnos alrededor del profe, del doctor, ¿no? Además nos tocó uno de los psiquiatras más serios que había en la Facultad de Medicina. Nosotros llegamos, él nos iba a hacer la presentación del hospital y de cómo se movía todo el programa de psiquiatría allí. Él estaba sentado en su escritorio, todos nosotros acá. A mí se me ocurre la brillante idea de cambiarme de puesto para el lado del doctor, pero resulta que el doctor tenía una tacita de café en su escritorio y yo cuando pasé, ¡pum! Adivinen dónde cayó esa taza de café. En el delantal del doctor. Miren que hay gente que ya realmente visualiza estas cosas y llega a cosas muy avanzadas. Pues cayó en el delantal del doctor y él me dijo, como buen psiquiatra, así como cuando uno se queda tranquilo, cuando el psiquiatra le dice, tranquilo. Yo a la salida nos vemos. Sí, y fue más o menos así, realmente. Él me dice, tranquilo. Yo sabía que algo estaba pasando. Y miren lo curioso, desde ahí pensé que me iba a tocar dictar esta conferencia porque mi corazón empezó a latir a la carrera, y yo sabía que algo estaba pasando aquí. Y en efecto, al terminar de hacer la presentación, dice, ustedes 6 se van para el pabellón de los más adaptados, doctor Posada. A usted le corresponde el otro pabellón, el de las menos adaptadas. Es un reto, es un aprendizaje, dije yo, claro, perfecto, no hay problema. Yo entro allá y había una mujer que era como de 2,50 m. Yo apenas medía 1,90 m en esa época y me dio mucho temor porque yo supe que esta mujer tenía una obsesión, una cosa loca por Julio Iglesias. Cuando yo entré al pabellón, ella se vino hacia mí corriendo, Julio, Julio. Yo entendí pues que me confundió por el parecido, pero me abrazó y me apercuelló de tal manera que yo literalmente no podía respirar. Yo por fortuna tenía una cierta dosis de buen imitador y entonces empecé a cantarle, abrázame y no me digas nada. Solo abrázame. Y ella dice, Julio, Julio, Julio. Ahí mismo me soltó y ahí sí vinieron los auxiliares. Es que loquero suena muy feo, yo lo iba a decir, pero bueno, lo cierto es que la agarraron. Pero miren, lo curioso fue que después de eso la metieron a un saloncito que tenían allá pintado de rosado. A mí eso me llamó mucho la atención, porque en cuestión de apenas segundos, esta mujer estaba tranquila. Bueno, después de haber
escuchaba a Julio Iglesias, pues es comprensible, ¿no? También es perfectamente posible. Pero entonces en esa música del corazón, insisto, la expresión de esos genes es completamente diferente. Tenemos que hay 7 campos magnéticos, 7 rayos de luz que convergen en uno solo de luz blanca coherente, que es lo que va a formar verdaderamente la compasión. Dicho de otra manera, el corazón también es colorido, pero la fusión de esos colores nos va a cambiar por completo el panorama. Observen esa imagen. ¿Qué les genera a ustedes esa imagen? ¿Qué? ¿Unos loritos con 20 años de casados? ¿Cómo así? Hombre, no, en serio ya me la están saboteando aquí, no. Sí, no. Miren este colorido. Y miren lo que pasa desde el color con el corazón, porque esto me parece muy importante. Vuelve a ser el momento de darle color a la vida. Y darle color a la vida significa, hombre, démosle matices, démosle características del color. Pero miren lo que pasa aquí, perdón. Aquí. Desde la luz, cuando usamos los colores desde la luz, como lo hacemos por ejemplo con el Via Color, tenemos que hablamos de 3 colores primarios, el verde, el azul y el rojo, el famoso Triniton del que mencionaba ahorita Montoya de los televisores Sony Triniton, ¿sí? ¿Se acuerdan? Alguna vez hicieron esa propaganda. Pero miren lo que nos da como resultado en el centro cuando combinamos los 3 colores primarios, insisto, ojo a esto, desde la luz, pero desde la materia, miren lo que hay aquí en el centro, lo que se forma aquí al combinar 2 colores de estos primarios, el cian, el amarillo y el magenta, y observen desde la materia lo que se forma al centro, el negro. Y decimos que el negro absorbe la luz, el blanco refleja la luz, como si esto ya nos estuviera invitando a pasar de la materia, de lo denso, de lo oscuro, de todo esto que a veces cargamos sin ninguna necesidad porque no somos capaces de dejar la energía que no es esencial a un lado y hacer la maniobra del torero, ole, ¿sí? Sino que nos quedamos ahí entretenidos y por eso entonces vemos la cosa un poquitico más oscura, diferente a esto donde estamos generando este color. Por eso es muy importante que le empecemos a dar color a la vida y decimos entonces que un corazoncito sano sería como la expresión del blanco, donde fusionamos todos esos colores, hacemos ese movimiento de unión para que finalmente reflejemos desde el corazón eso que somos, color, colorido, matices. Y cada una de esas propiedades del color, ustedes van a encontrar cosas especialísimas como estas. Si nosotros decimos que esto es cierto, asumimos también que el color puede cambiar nuestra fisiología y que esto, la segunda piel, lo que nos ponemos encima en el día a día también puede cambiar por completo el patrón de comunicación con el otro. Y desde allí ya establecemos otro tipo de resonancias o de patrones frecuenciales. Si la vida es energía, sabemos que entonces es frecuencias, y si sabemos que es frecuencias, decimos resonamos o no en un patrón frecuencial determinado. Esta es una paciente de unos 75 años que va donde el oftalmólogo, al Seguro Social, en esa época, y su oftalmólogo le dice: viejita, síguete por aquí de una vez porque tú con esos huesos hechos polvo, que vas a estar por ahí parada. Esos huesos hechos polvo. Acuérdense, las palabras de un médico son sentenciantes. Ella, yo creo que entendió de todo de sus ojos, menos de esto que le estaba diciendo el doctor: tus huesitos son polvo. Y cuando va a la consulta, yo trabajo en un segundo piso, yo recuerdo que la llevan 2 de sus hijos cargada porque ella no podía subir las escalas, no se pudo de hecho acostar en la camilla porque rápidamente entendí por qué. Cuando veo las placas radiográficas encuentro que tiene varios colapsos vertebrales, estaban literalmente, como le dijo el colega, sus huesitos hechos polvo. Pero uno puede poner a resonar ese polvo en otra cosa distinta. Entonces le dije: bueno, si son polvo, vamos a formar cemento de eso, así como si eso fuera arenita, y te vas a imaginar que eso es arenita ya que se va formando con el cemento, y vamos a hacer un bloque y vamos a organizar esa columna. Pero además yo recordaba que el naranja 22 abre los canales del calcio.
Es decir, que esa frecuencia nos permite a nosotros resonar con los canales del calcio y le decimos a la viejita todos los días te vas a colocar en forma de banda un papel celofán naranja. Créanme, yo en mi consulta formulo mucho papel celofán. A veces me da como cierta vergüenza, entonces pongo papel celofán de tal color, uso indicado. Eso es una maravilla. Donde yo me ponga a explicar allí, no, ya eso cambia por completo. Lo cierto es que yo la cito mes y medio después, ella asiste a la consulta, yo veo que entra una señora al consultorio, no la reconocí, le digo, ¿qué te trajo por aquí, doctor? Usted me dijo que viniera en mes y medio. Yo veo su historia y veo a esa señora que entró sola al consultorio, además sin ningún tipo de ayuda, sin ninguna cosa. ¡Wow! ¿Qué te pasó? Doctor, yo feliz, poniéndome el papelito celofán naranja, vea cómo estoy de bien, ¿sí? Y esto cambia por completo la cosa, pero días después tiene que volver donde el oftalmólogo, que vuelve y le dice, viejita, otra vez vos por aquí con esos huesos hechos polvo. Claro, de nuevo volvió a recaer. Moraleja, no vayan al seguro. Bueno. ¿Qué? Esa noticia no la publicamos, no voy a decir que va perdiendo el Medellín, pero bueno. Entonces esos son también parte de los matices, ¿no? Alguna vez en una charla así, yo acostumbro a dar algunas charlitas allá en nuestra sede en Vía Vida, yo empecé a hablar de la importancia del color y de cómo el ojo tenía tantos conos y bastones y cómo podríamos entonces con los bastones estimular toda la visión cuando estábamos escasos de luz y cómo de otra manera podíamos estimular los conos, y esto fue una maravilla. Y recuerden, tenemos tantos filamentos que captan esta información y luego los oídos tienen 2500 cilias que son capaces de captar todos los tonos y emitir sonidos diferentes. ¿Y por qué nos vamos a quedar con lo más caprichoso, con lo malo? No, yo dije algo así. Lo cierto es que uno de los asistentes al día siguiente toma un taxi, le dice, por favor señor, me lleva a tal parte. El taxista dice, es que estos trancones de Medellín, es que esto lo ofusca uno de todas formas. Y este le empieza a decir, señor, tranquilo, usted no sabe que tenemos en el oído tantas cilias y en los ojos tantas cosas, y esto fue una cosa maravillosa. Hasta hay una historia muy bonita, pero resulta que más o menos unos 2 meses después, yo cojo un taxi, voy súper de afán, por favor lléveme a tal parte, pero mire, váyase por el atajo más rápido, es que estoy cogidísimo de la noche. Y me dice el taxista, tranquilo señor, usted no sabe que hay como 2500 cilias. Y muchas veces estas historias nos enseñan a conectarnos con los matices, a darle brillo a la vida, a volver a recuperar esa cosa que se va perdiendo con el tiempo y que nos cambia por completo el panorama. Miren esto. Así como hay una escala de colores representando esa escala de valores, así como hay una escala musical en las diferentes notas, también nos encontramos que en esa escala de valores ocurren cosas como estas. Paciente de 31 años que trabaja para una empresa de seguros. Está muy contenta en su trabajo hasta que un día alguien llega a decirle, oye, vienen los jefes de Bogotá, tenemos que maquillar un poco este informe porque la compañía no está bien y tenemos que, cuidado, se te ocurre decir que esto no es verdad. Ella empieza un conflicto con ella misma y yo creo que no hay ningún asiento peor para el proceso degenerativo que la lucha con los valores, porque es lo que nos dijeron, es el cimiento, son las raíces, es donde nos metemos nosotros a anclarnos en lo que somos y donde tenemos la seguridad y la identidad. Pues 2 meses después esta mujer empieza a hacer un SEA papilar de la tiroides. Y esto no puede ser al azar. ¿Por qué la tiroides? No expresión, no verbalización, no sacó todas estas cosas. ¿Por qué un SEA? Porque le están pisoteando literalmente sus valores y por eso no podemos dejar a un lado, cuando entramos en este proceso de analizar los pacientes, entender que allí, en cómo vive el paciente y de qué manera lo está expresando o no, depende también mucha parte de su manifestación clínica. Los contrastes. Imágenes como estas nos lo dicen todo, pero qué rico que toda la vida fuera contrastes, qué rico que pudiéramos probar lo oscuro y lo muy iluminado todos los días para entender que estos no son fenómenos contrarios, sino, como bien lo han dicho, complementarios. Y qué maravilla sería entonces también entender qué es el momento de darle luminosidad a nuestra vida. Ustedes se acuerdan cuando en el Águila Descalza Carlos Mario habla de la fórmula para que no se endurezcan los pan de quesos.
Yo me fui en un bus de Rápido Ochoa para Alemania, allá donde don Adolfo, y allá me metí con don Adolfo. Yo estaba en la fila para enseñarle la fórmula, cómo no se endurcieran sus pan de quesos. Yo vi que la gente iba pasando, mientras yo iba dejando pasar a algunos, aprendí alemán para hablarle a don Adolfo. ¿Sí? Y en ese momento, cuando yo le empecé a hablar a don Adolfo, yo vi, ¿usted sabe la fórmula para que no se endurezcan los pan de quesos? No, ¡pah! Entonces yo empecé a dejar pasar gente, y mientras tanto en el camino estaba ahí en la técnica del sartén esa, yo ya me estaba cocinando en un estado metestable también, y yo dije, Espíritu Santo, ilumíname, y el Espíritu Santo me iluminó, marica, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Esa iluminación no es otra cosa que volver a reconocer que cuando óvulo y espermatozoide se fusionaron, entonces lo único que hicieron fue despedir millones y millones y millones de fotones que nos recordáramos que realmente somos seres de luz, y que si somos seres de luz tenemos que volver a recuperar esa luminosidad para encontrar esa armonía que estamos viviendo, para permitir que en ese proceso nosotros nos estemos reconociendo y entendamos que la vida no es un juego de dados. Entendamos que la vida no es un juego de azar, simplemente entendamos más bien que la vida es colorido, y que en nosotros está la posibilidad de tener esa paleta de colores para pintar el lienzo en blanco que es nuestra vida a partir de cada una de nuestras experiencias. De cada uno depende de cómo pintamos con nuestras experiencias ese lienzo en blanco y de cómo le vamos dando ese colorido, para entender entonces que aquí surge una cosa fundamental, y es la coherencia, es el ordenamiento, es la transparencia, es la posibilidad de escuchar y encontrar esa ciencia de la paz, la paciencia, para poder empezar a comprender que somos estructuras cooperativas, que de alguna manera estamos interrelacionados y que somos seres interdependientes, y por eso ese colorido de la vida, esa coherencia nos invita a entender que esa expresión del ADN depende en gran parte de cómo estemos viviendo en nuestro interior ese diálogo. Y ese diálogo se conecta mucho con la ínsula. Esto para mí es muy significativo, porque la ínsula es un sitio donde confluyen muchas informaciones desde la periferia, pero desde donde él también envía a la corteza y a la periferia, y establece ese diálogo perfecto al interior. Y entonces el riñón conversa con el hígado: don hígado, yo le voy a mandar un poquitico de agüita, qué maravilla, qué rico. Entonces el hígado le dice: muchas gracias, hombre, porque así tengo maderita. Oiga, don corazón, yo le mando también un poquitico de leña, qué rico, para que usted cocine allá en la sartén, para el infierno de los otros y todas esas cosas. Y entonces, y de pronto no incluyen al colon, y el colon se emberraca y dice: pero qué, ¿y a mí no me van a tener en cuenta? Pues no señora, entonces coman mierda, como tenía que decir el colon. No, ese diálogo perfecto lo que nos está invitando es a entender que en esa resonancia nosotros podemos encontrar que existen las famosas ondas de Schumann, 7.8 ciclos por segundo, que son los mismos 7.8 ciclos por segundo que necesita el corazón para vibrar en una frecuencia determinada, y que son los mismos 7.8 ciclos por segundo que necesita la epífisis. Esto tiene que ser muy significativo. Epífisis, séptimo centro, el centro de los 972 pétalos, esos 12 en el centro que con la luz se conectan con los 12 del corazón. Aquí algo está pasando, y empieza uno a entender cómo entonces esas fuerzas están conectadas, inclusive con las famosas líneas de Harman. Ustedes saben, hay sitios donde hay cruces de radiación. Ustedes ponen un bebecito de esos de cuna en la cunita, y de pronto, si hay un cruce de Harman, el niño se defiende toda la noche, y entonces, como es gateadorcito, aparece al otro lado de la cuna. Lo propio ocurre en los adultos. Entonces uno se acuesta en la cama suya y aparece donde la vecina. Eso es pura radiación electromagnética que está ocurriendo. Comprensión, señoras, por favor, pura radiación. Y eso implica entonces que esto está haciendo que nosotros nos conectemos con este universo al que pertenecemos, y que esos 14 sensores que hay sembrados en el mundo para ver la resonancia magnética terrestre y las emociones, y para ver cómo el ser humano también puede influir en esa radiación terrestre, no solo la radiación terrestre en nosotros, sino nosotros en ella, cambia por completo el panorama, y nos empiezan a meter en esos 7.8 ciclos por segundo, que algo tienen que ver también muy importante con todo lo que nos ocurre en el
el día a día. Y por eso esos 7.8 ciclos por segundo, decíamos, hace que se active la epífisis y se encuentre uno con las famosas corazonadas. Yo tengo una corazonada. Esa expresión es muy frecuente, pero fíjense, esa corazonada es la misma que hace que se libere oxitocina, porque lo vamos a ver, aquí también se produce una cosa que se llama el factor natriurético atrial, que cambia por completo la expresión de las hormonas del estrés y que permite más liberación de oxitocina, que es lo que ocurre cuando ese corazón, ese útero como un corazoncito, se contrae para dar origen al proceso del parto, o cuando en el corazón nacemos y morimos a cada instante, o cuando desde ese cuarto centro nos reconocemos y aceptamos que somos esos seres de luz apenas empezándonos a encontrar. Pero entonces eso también hace que nosotros reflejemos esos 7.8 ciclos por segundo en nuestro entorno y que ese entorno sea reflejo de lo que estamos viviendo en el interior. ¿Ustedes han visto alguna cosa más separatista que un ascensor? Uno se monta el ascensor en la mañana, se monta el del piso que sigue, el del otro, va parando en todas partes y todo el mundo es... Y uno mira a ver cuándo llega el piso que va, porque a nadie se le ocurre decir nada y de pronto vienen las palabras mágicas. ¡Qué calor el que está haciendo, no! ¿Cierto? No, a nadie le ha pasado. No, a nadie le ha pasado ya. Bueno, pero eso es una prueba de, hombre, nos estamos dejando de comunicar, ya es el momento de volver a comunicarnos, así sea simplemente con una sonrisa. Esa sonrisa ya está conectando con ese corazoncito y la sonrisa significa estamos recuperando el son de la vida y la vida es música. Por eso entonces las neuronas del corazón forman ese campo electromagnético 5000 veces más potente que el cerebral y por eso cuando desde ahí ampliamos, esto no se prolonga 3 o 5 metros, esto se prolonga al infinito y por eso es que escuchamos entonces esos relatos del que está por allá en Australia y nos dice, es tiempo de que nos comuniquemos y resulta que suena el... Estaba a punto de llamar, ¿qué caso? No, esto sí es pura, telepatía. ¿Qué cuentos de telepatía? Aquí hay un corazoncito comunicado y no importa la distancia, porque miren, la fuerza electromagnética es esto, 1000 billones de billones más fuerte que la grave edad. Por lo tanto, estar en la leve edad, volver a la niñez, comunicarnos simplemente desde la inocencia, desde la transparencia, desde la coherencia, nos facilita a nosotros que esa gravedad sea trascendida y entonces nos preguntamos, ¿dónde está la conciencia? Si el corazón envía más información al cerebro que el cerebro al corazón, entonces realmente ¿dónde está la conciencia? Y viene esa pregunta que me parece bien interesante. Pero además de esto, Penrose y Hameroff hablan de que las células tienen unas especies de canalículos por donde se está transmitiendo toda la luz. Ellos ya describieron esto hace mucho tiempo y nos dijeron, nos estamos comunicando a través de la luz por estos microtúbulos y entonces llega a cada una de las células esa información de la luz. Por lo tanto, cuando estamos coherentes emitimos luz y todas nuestras células se combinan allí y hacemos ese proceso de unión, de fusión, no de fisión, porque eso es el separatismo total y allí entonces nos encontramos como seres de luz. Christian Huygens, médico además holandés, describió ese fenómeno de la resonancia mórfica y entonces él hablaba de que cuando dos relojes de péndulo empiezan a oscilar de manera distinta, de pronto de un momento a otro el mayor empieza a atraer al menor y el menor entra en la misma onda de resonancia del mayor. Eso es la resonancia mórfica que Huygens llamó en un principio el acoplamiento. Por eso cuando resonamos con los pacientes, muchas veces todas las técnicas y muchas veces todo esto que aprendemos acá en unos seminarios como estos pasa a un segundo plano porque la comunicación está en otro nivel y porque sin duda el milagro de la vida está ocurriendo a través de la comunicación distinta que hace que cambiemos nosotros y que cambia la fisiología. Yo necesito aquí 3 voluntarios. Por ejemplo, Ferley, ¿estás bien? Tú también, ven por favor. Ustedes 2 que son voluntarios, miren qué maravilla. Jorge, ¿tú quieres ser voluntario? Qué bueno. Perfecto, qué bueno. Y llamemos al de la chaqueta roja que es el líder acá, ¿no? Aquí le vamos a meter emoción a esto. Ustedes se van a hacer por allá. Se van a hacer allá en la última línea, por favor. Y Giovanni, allá. Allá también, Jorge, por favor. Tú no eres el chico diferente. Bueno, miren, esto es rico, hacer el ridículo. Porque empezaron a temblar. Te veo ansioso, Héctor Iván.
Métete al grupo, por favor, dale. ¿Alguien más está ansioso? Es que yo no. Bueno, vamos a ponerle, de verdad vamos a vivir esta competencia. Es una competencia de ciclismo. Pero ustedes son el público que va a animar a ellos, que son los corredores. Por supuesto, el de la chaqueta roja tiene que ser el líder, ¿no? Ese tiene que ser el líder. Y entonces ellos van a empezar a pedalear desde allá, están en el último kilómetro de ascenso, van a ir pedaleando, pero de verdad pedalear. Y ustedes van a acompañar esa competencia ciclística. Y más o menos dice así: ¡atención Colombia! ¡Qué cosa extraordinaria! ¡Qué espectáculo multicolor! ¡Observen cómo pedalean! ¡Vamos allá! ¡Atención! ¡Cruza! Bueno, ahora por favor se devuelven. Y lo vamos a hacer en cámara lenta. Observen ellos cómo corren en cámara lenta. ¡Atención Colombia! Pero siga transmitiendo desde el Transmóvil número 2, porque ahí siga transmitiendo desde el helicóptero. ¡Atención! ¡Ya se viene ahora sí cámara normal! ¡Ya! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya, muchas gracias. ¿Por qué hacemos esto? Bravo, bravo. Allá voy. ¿Así? Esta es tuya, Jorge. Yo tengo una habilidad grande para sacar billeteras, ¿no? Lo cierto es que estaba tratando de negociar ahí la competencia, seguro. Iba a sobornar ahí a los jueces. Al fin, ¿quién ganó? Ah, ganó Jorge, no tiene rosca ni nada, no, pero bueno, está bien. ¿Por qué hacemos esto? Porque allí donde concentramos la energía, allí está el movimiento, y la vida es movimiento, nos dijeron siempre. Pero ese movimiento está inscrito desde el corazón, y desde ahí cada uno de nosotros, sin duda, está expresando muchos movimientos que nos permiten trascender, y hace que esas bobinas, que son las que se manifiestan a través de los tejidos, capten ese campo electromagnético, que no es solo el de ellos, es el de todo el público que los animó en ese momento y que les está dando el viva y lo aceleran y toda la cosa, y eso cambia por completo el panorama, cambia por completo. Entonces, si ellos están sintiéndose rodeados, la expresión es completamente distinta, y puede ser el último kilómetro de semejante repechaje, pero el comportamiento fisiológico se modifica por completo, porque el corazón recuerda. Acuérdense de eso. Me llamó mucho la atención en estos días que estuve en una fundación de trasplantados. Alguien donó sus órganos en vida y dijo: no quiero que quede nada que sirva en mi cuerpo y que le pueda servir a otros. Pero me contaron una historia muy bonita de alguien que se enamora profundamente de una mujer, y resulta que después de ya establecer una relación formal, sonó el celular. Ese es el de los 10 minutos, Dios mío bendito. Bueno, el caso es que en ese momento él se da cuenta que esa mujer de la que se enamoró profundamente era la receptora del corazón de su ex esposa. A mí eso me parece revelador, pero no son historias que uno encuentre por ahí afuera, sino que estas cosas ocurren. O el famoso caso aquel del señor que está muy contento porque le devolvieron su señora prácticamente renovada, y se da cuenta tiempo después que recibió el corazón de una prostituta. Pero bueno, eso es parte de los... Aquí viene una cosa muy importante. El corazón envía señales neurológicas, o a través de hormonas, o a través de campos u ondas que tienen que ver con ondas de presión o de energía, que forma campos electromagnéticos. Esos campos electromagnéticos, perdón, yo me devuelvo aquí, hacen que se cambie por completo el panorama también en la toma de decisiones. Si me queda tiempo, les cuento ahorita una historia muy especial de esa paciente que era una modelo, pero lo que los quiero llevar es que es el momento de entrar en un pensar de tipo emocional también, donde nosotros aprendamos a comprender que las emociones se reflejan en un punto específico, allí donde estamos en fricción con nuestra conciencia. Este es el caso de un paciente que llega a la consulta porque tiene una urticaria severa en su quinto centro, en la garganta. Ya les di el pastel, pero es el quinto centro. Él, aparentemente completamente normal, un muchacho joven, 20 y tantos años,
yo le pregunto, bueno, ¿te está pasando alguna cosa? ¿Comiste algo diferente? Lo que uno pregunta normalmente y no encuentro ningún hallazgo importante. Finalmente se me ocurre decirle, bueno, ¿y cómo estás en tu trabajo? Es un tipo muy creativo. Me dice, pues, hombre, la verdad es que yo ya no estoy muy bien porque allí en el trabajo no he podido encontrar la manera de expresar ya todo lo que yo puedo dar como en mis talentos y yo me siento muy, muy aburrido. ¿Lo has manifestado? No, quinto centro. Cuando él cae en cuenta, y yo le explico de qué se trata ese quinto centro, de la importancia de la expresión, él dice, claro, y hace el switch, el ajá. El famoso ajá, donde cae en cuenta de que realmente aquí cambia por completo el panorama y por eso que esas emociones armónicas salen del caos, se meten en un proceso completamente distinto y cambian de nuevo ese panorama según se vivan esas emociones. Encontré una vez un paciente, yo visitaba un asilo y allí había un señor españolete de 102 años, imagínense, 102 años. Era un tipo muy simpático porque en su buen españolete y con toda su casticidad el hombre decía, bueno, él se quedaba cuando pasaba una enfermera, decía, en español eso significaría como lo que uno dice en paisa, ¿qué hay? No, pero él decía, oye, qué guapa estás, ¿eh? Yo le decía, Enrique, ¿qué te gusta de esa enfermera? Y dice, oye, me gustan su culo y sus tetas. Pero se quedaba serio, ¿no? Así, y para él era muy castizo. Pero miren, 102 años, 2 hijas enfermeras, un médico, y un día el Señor me dice, yo le digo, ¿cómo vas, hombre Enrique? ¿Cómo te sientes? Muy mal. Es que usted no sirve para nada. Es que esa medicina suya no sirve para nada. Es que usted no funciona. Es que usted no, ¿eh? Yo me voy para donde la jefe, le pregunto, oye, ¿qué pasa con este paciente? Me dice, es que no le están dando los medicamentos los hijos, porque necesitan la herencia, que lo dejen morir rápido. Esto a mí me conmovió profundamente, pero miren lo que empezó a hacer ese señor cuando se dio cuenta que eran sus hijos los que no le entregaban sus medicamentos. Empieza ahí sí a perder por completo todo el control de sus pensamientos que hasta ahí eran completamente lúcidos y volvemos a lo mismo, esas arteriosclerosis que se forman allí. Gestión de las emociones, de esto ya nos hablaron mucho, no me entretengo mucho acá, pero lo importante es que finalmente lo que tenemos que llegar es a este movimiento de la compasión, de la comprensión que libera y de dejar el egoísmo atrás porque ese es el que frena la intuición. Cuando un argentino escribe un mensaje, lo escribe más o menos así. Yo sé que te hago falta, sé que es duro para ti que no estés conmigo, pero resígnate, con el tiempo lo irás venciendo. Ahora mismo miro a través de la ventana y veo lo sola que se ve la ciudad sin mí. Aún así yo quisiera que, si es posible, pases la última noche conmigo, si te parece, para que te sirva de consuelo. En efecto, va ella, la mina esta, acepta la invitación y cuando está en ese momento de furor, de éxtasis, ella dice, ay Dios, y le dice, no, pero en la intimidad puedes llamarme Oscar, ¿no? Ese ego es el que va anulando la intuición y no nos permite ir más allá, no nos permite entrar en ese estado meditativo, en ese control o en ese estado en el que resonamos con la naturaleza, con los grupos y vamos entonces perdiéndonos eso que nos decía Luz Ángela esta mañana, la conciencia inteligente, porque nos vamos quedando en esto de no poder entrar a la respuesta de relajación, como Herbert Benson y Joan Borisenko lo describían tan bellamente. Por cierto, este es un excelente libro de Herbert Benson, The Relaxed Response, la respuesta de relajación, se lo recomiendo, un libro realmente que todos deberíamos leer, ¿sí? El amor impersonal, esta foto nos lleva a que se activen frecuencias distintas en nosotros, sin duda. Cuando uno ve la inocencia de un niño, cuando ve uno la transparencia, cuando uno ve que van realmente ligeros de equipaje, seguramente que esa fracción de eyección cambia. Yo tenía un paciente que llegó a mi consulta con esta queja, imagínense, tenía el 15% de fracción de eyección de su corazón y obviamente la única solución que le brindaron fue, usted se tiene que trasplantar. Él me dice, yo vengo a su consulta para que usted me ayude. Bueno, pero ¿te vas a trasplantar? Me dije, no. Haga usted lo que pueda conmigo.
Ustedes se imaginan la responsabilidad tan grande. Y, hombre, es que lo lógico es que de verdad, mira, es una respuesta buena que puedes tener con eso. Ya le habían dicho que máximo viviría 6 meses si seguía en esas condiciones. Lo cierto es que este hombre empieza a descubrir que se podía gozar esos 6 mesecitos que le quedaban. Y dijo, bueno, yo me los voy a gozar y los voy a gozar con mis nietos y voy a pasar sabroso con ellos. Y se dedica a ir a la finca y a pasear con ellos. Y esos 6 meses se convirtieron en 19 años hasta hace 2 semanas que falleció. Pero miren cómo cambia solamente el panorama con una cosa como estas y vemos entonces finalmente, ya voy terminando, cómo se cambia también el panorama con solamente volver a restablecer patrones frecuenciales adecuados, comunicaciones adecuadas. Esta es una colega en Chile, donde yo asistí alguna vez a una práctica y ella me dice, estábamos hablando de la música y del sonido y toda esa cosa y me dice, oye, yo trabajo en la unidad de cuidados intensivos, pero la verdad es que los niños están bastante estresados porque nosotros les medimos a ellos ahí los niveles de cortisol y demás, pero están estresados todo el tiempo. Entonces había un músico en el auditorio, tal vez te tocó, no sé, lo cierto es que ese músico dice, y yo puedo componer música para la unidad de cuidados intensivos. Entonces suena una locura, pero la pediatra accede a eso y dice, y sí, me parece bien que pongamos música ahí en el cuidados intensivos. Sí, no, huevón, porque eso es lo que dicen al final. Lo cierto es que 2 meses después me dice, estoy completamente impactada. Porque estos niños se han mejorado muchísimo, pero 2 de ellos se han mejorado especialmente, pero yo no entiendo por qué, porque ellos son sordos de nacimiento. Claro, aquí la doctora Sonia nos dice, claro, la vibración, la música es patrones frecuenciales, que como decía Jorge Montoya ahorita, hay 8 sistemas de decodificación de señales que convierten esos patrones vibracionales en otra cosa y que nos enseñan a entender, insisto, que podemos cambiar por completo. La vida es una cuestión de polaridad. Cuando 2 corazones no se encuentran es muy difícil que haya problemas que se resuelvan como el de la fertilidad. Y la infertilidad no es otra cosa que la oposición de campos similares. Cuando ustedes tratan de juntar 2 imancitos por la misma polaridad, pues nunca lo van a lograr. Si ellos están vibrando en patrones que no son los adecuados, los complementarios no se van a encontrar. Entonces lo que muchas veces hacemos es tomar un poquito de la muestra del semen del paciente, hacer un filtrico de esos, ponerlos a resonar, pero hacer un circuito cooperativo que conecte sus cuartos centros. Porque es que antes que esa sexualidad y que la genitalidad tenía que haber un encuentro de corazón a corazón para que allí se gestara la vida, cambiaran los procesos por completo y entonces empezáramos a descubrir que podemos emitir emociones mucho más positivas, porque cuando no se pronuncian esas emociones positivas nos perdemos la capacidad de conectarnos desde ese corazoncito. Allá mismo en Chile una señora me llamaba y me dice, es que le traigo mi guaguita porque le duele mucho la guatita. Y yo dije el mantra, Ayama, sí, otra vez el famoso mantra, Ayama, me le traigo mi guaguita porque le duele la guatita. Yo no entendía qué era lo que me estaba diciendo y resulta que lo que me estaba diciendo era que tenía un dolorcito en el abdomen. La ponemos a ella con su corazón y su intención amorosa, hacerle masajito y masajito y el bebecito se empieza a quedar dormida y empieza a entender que allí cambiaba el panorama. Entonces, terminando, el corazón es el fuego transmutador, es el que desarrolla la intuición en nosotros. Esto, lo que nos sobra no es otra cosa que la evidencia de lo que nos falta, y si apenas entendiéramos eso, quitamos esta por favor, entonces entenderíamos que cada latido es una oportunidad maravillosa para entregarnos sin reserva, para generar ese vacío, para comprender que es el momento de rescatar el optimismo, de comunicarnos de otra manera, para reducir esta casuística simplemente con una sonrisa, para comprender que en este único idioma que es el del amor, como lo decía Facundo Cabral, es donde nos podemos de verdad empezar a encontrar como los seres humanos que somos y sanarnos a pesar del médico. Muchas gracias.